Santiago de Chile, una ciudad que se transforma. A lo largo de su historia, sus calles han sido testigos de la evolución de un pequeño núcleo colonial a una metrópoli moderna. Pero, ¿a qué costo ha crecido? Los nuevos edificios alteran su paisaje, mientras sus barrios históricos intentan sobrevivir. Si retrocedemos un poco al Santiago del siglo XX, cuando la población era de alrededor de 6 millones, podemos notar que la arquitectura de las casas se adaptaba a las necesidades de la sociedad del momento. Eran familias grandes con casas grandes, por lo que no se generaba tanto hacinamiento, ya que no había mucha población como la hay el día de hoy. Al pasar los años, la gente de todas partes del país se empezó a mudar a la región metropolitana, casi siempre con la razón de mejores oportunidades laborales y accesibilidad a servicios esenciales. Con el paso del tiempo, las necesidades de una creciente población y una creciente llegada de inmigrantes al país han impulsado la construcción de edificios que han alterado para siempre el rostro de la ciudad. Mi nombre es María José, soy profe de inglés del Lincoln College, tengo 30 años. ¿Usted vive en casa o en departamento? En departamento. ¿Que arrienda o es dueña del departamento? Arriendo. ¿Cómo es su experiencia arrendando con los precios de Chile? Difícil. Cuesta harto encontrar un departamento grande y barato porque en realidad son muy chiquititos, no cabe nada y son carísimos, así que estuvo difícil encontrar. El departamento que yo arriendo ahora igual es de un conocido, entonces tuve ahí la facilidad más rápido todo, pero anteriormente había arrendado por corredoras y es terrible. ¿Usted cree que lo que los departamentos se hagan cada vez más chicos tiene algo que ver con el aumento de la población en Santiago de Chile? No, yo creo que tiene que ver con abaratar costos y vender cosas vender cosas caras al capitalismo, ¿cierto? ¿Usted siente que la inmigración ha traído problemas o cambios a base de la arquitectura? Sí, esas torres que hay en Estación Central, en el centro, son básicamente para que ellos puedan vivir porque son familias muy numerosas que viven todos juntos en un departamento. Sí, totalmente. Y cambió porque antes se hacían departamentos para que la gente esté cómoda, viviera, ahora es para transitar, para pasar el rato, para pasar la noche en realidad. Referente a la arquitectura misma, creo que obedece más al tema empresarial. Siento que, por ejemplo, tenemos el caso de que Estación Central se convirtió en un gueto, pero más que nada desde el punto de vista empresarial o comercial, digamos. Tratar o de una u otra manera hacer más dinero en menores metros cuadrados. Y que eso se presta para arrendárselo a inmigrantes que obviamente necesitan un lugar donde vivir. El día de hoy exploramos cómo Santiago ha cambiado con el paso del tiempo, pasando de ser una arquitectura sofisticada y tradicional que buscaba simplicidad y se adaptaba al número de habitantes de ese entonces. Hace apenas unas décadas, Santiago era una ciudad de amplios horizontes, donde la identidad arquitectónica estaba marcada por la historia. ¿Por qué crees que algunos edificios históricos se mantienen mientras otros se reemplazan por nuevos? Los edificios antiguos, principalmente los únicos que se mantienen hasta hoy en día, principalmente son como museos o lugares como nacionales o históricos. Y esto pasa porque nosotros intentamos como cuidar la cultura, pero en cambio los otros son cambiados constantemente, ya sea por esto mismo de que digo de los materiales, por falta, por la eficiencia que tienen estos y también como por el coste tanto de mantenimiento como de creación. Entonces, hoy en día, como digo, se busca como utilizar la menor cantidad de recursos, pero tener un espacio habitable. Yo vengo de San Rosendo a vivir en la ciudad. A fines del siglo XIX, nuestro país comenzó a vivir una transición acelerada. Chile, que hasta mediados del siglo tenía una economía primaria basada en la producción del trigo y plata, empezó a ver cómo su matriz productiva cambiaba rápidamente. Con el auge de la minería, en especial del salitre y el cobre, surgieron nuevas necesidades que alteraron profundamente la distribución de la población. Generaron una creciente demanda de mano de obra en las ciudades. Esta nueva dinámica fue desplazando miles de campesinos. Así, a mediados del siglo XX, la población de Chile ya estaba dividida en partes iguales entre campo y ciudad. En las décadas siguientes, este flujo se acentuó. En la actualidad, solo un 13% de los chilenos viven en áreas rurales, mientras que el 40% reside en Santiago, la capital. Mi casa era muy sencilla, muy humilde, en casa de adobe,
sin luz eléctrica. Los televisores se usaban con batería. Yo me crié rodeada de naturaleza, una infancia obviamente sin tecnología, criando animales, ordeñando vacas. Viajé a Santiago para buscar nuevas oportunidades de trabajo porque en el campo no habían oportunidades de trabajo, de salir adelante, de superarse. Tenía 17 años cuando emigré acá a Santiago para buscar nuevas oportunidades en el sentido laboral. ¿Qué impacto me causó llegar acá a Santiago? Desde que yo me vine del sur, llegar acá a Santiago, que había luz eléctrica, había mucho más locomoción, muchas oportunidades de trabajo. Yo nunca había visto en el campo, nunca había edificios, solamente casas y casas de mucha distancia una con otra. Casas de madera, casas de adobe, acá edificios de concreto, edificios de muchos pisos. En el campo no había eso. Este fenómeno no obedeció simplemente a decisiones políticas, sino a las necesidades de un sistema económico en constante expansión. El avance del capitalismo y la mecanización de los procesos productivos generaron una concentración de la mano de obra en los centros urbanos, moldeando el Chile que conocemos hoy. Esta migración masiva tuvo profundas repercusiones: sobrepoblación, falta de infraestructura adecuada y una crisis de acceso a viviendas dignas. Esto dio lugar a la aparición de conventillos en el centro, viviendas precarias compartidas por varias familias, mientras que en la periferia crecían las poblaciones callampas, asentamientos autoconstruidos sin servicios básicos. La respuesta del Estado vino a través de viviendas sociales, que comenzaron a construirse a mediados del siglo XX para paliar la crisis habitacional. Desde pequeños barrios obreros hasta bloques de departamentos, la ciudad se expandió rápidamente, cambiando su fisonomía y marcando la división entre los barrios centrales y las periferias precarias. Al querer dar como una respuesta rápida también, ¿cierto? Y como los sectores privados no se preocupan tanto como de una construcción que de alguna manera dé una calidad de vida digna, porque lo que les interesa es vender, pues. Entonces, mientras salen estos edificios que son como gigantes, ¿cierto? Que de alguna manera afectan como el panorama visual arquitectónico de la ciudad, pero que cuando miráis como a nivel estructural es un lugar como, por decirlo de alguna manera, que es como penca para vivir igual, pues tenéis poco espacio, no hay áreas verdes, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y lo otro es el tema de los precios también, porque se produce esto, empieza a haber como esta gran demanda por lugares, y igual hay personas que se aprovechan con el tema de los costos de los arriendos, por ejemplo, como para igualar de alguna manera como las condiciones en el mercado. Entonces por lugares pequeñísimos te están cobrando una millonada también. La inmigración de otros países hacia Chile, en su mayoría de gente venezolana y de Haití, generó una hacinación en este mismo, ya que, como podemos ver en las noticias, familias de 10 personas viven en una pieza, lo que pasa a ser insalubre para ellos mismos y las otras personas que conviven en el mismo espacio, ya que viven en condición de escasos recursos. Algunos ni baño tienen. Según Servicios de Inmigración de Chile, entre 2006 y 2022 se multiplicó casi por 9 veces la proporción de personas migrantes en Chile, pasando de representar el 1% al 8,8%. Es complicado buscar sobre todo arriendo. Es complicado buscar dónde estar, vivir, o sea, tener algo cómodo. Es complicado. Igual está muy caro también. Hola, me llamo Montserrat Suazo, soy del tercero de hoy. Ya, ¿vives en casa o en edificio? Vivo actualmente en casa. ¿Tus papás son dueños de la casa o la arriendan? Son dueños de la casa. ¿Cómo es tu experiencia viviendo en una casa que es como dueña de la casa? Viendo la comparación de tus amigos que quizás viven en departamento, ¿cómo es la experiencia de ver cómo se paga acá en Chile por un poquito espacio y es muy caro? Ok. Personalmente me gusta vivir en casa. Siento que a comparación de los edificios, por ejemplo, en los que he visto que viven otros compañeros, es algo más cómodo, pero porque personalmente he visto malas experiencias más que nada como por el lado de vecinos que por el lado económico. Eso sí, por el lado económico se puede notar una gran diferencia entre los lugares dentro de Santiago, ya que las casas se nota que tienen un precio bastante alto, el cual si es que
los dueños del hogar no tienen como el dinero suficiente para poder sustentarla, la hipoteca realmente lo que te da el banco como para poder comprar el pie de la casa es muy poco para poder sustentarnos a nosotros mismos. Y en comparación a el precio en Chile a nivel de escala, la inflación también afecta mucho y los mismos impuestos que nos ponen generan que nosotros tengamos que, bueno, en este caso nuestros padres tengan que pagar alrededor de entre 20 a 40 años directamente, lo cual como que toma mucho peso de su vida y de su propio trabajo. ¿Te has dado cuenta cómo se ven de distintos los edificios nuevos y los antiguos? Sí, los edificios antiguos se puede notar que eran de otro material, tipo de materiales mucho más básicos que se encuentran principalmente como en zonas rurales. En cambio, acá en la ciudad, tipo lo más moderno, por así decirlo, están hechos tanto de una manera más simple, tipo es mucho más minimalista. Esto ya que se busca ahorrar tanto material como presupuesto y en comparación, todas las arquitecturas como antigua era, si bien como más calentita, por así decirlo, era mucho más hogareña, pero hoy en día se busca ir por lo minimalista y como por lo más eficiente. ¿Crees que la arquitectura moderna refleja la cultura e identidad de la ciudad? Realmente no del todo, ya que la cultura moderna lo que hace son como cubos, por así decirlo, y esto yo creo que baja mucho en todo lo que viene siendo términos culturales y también estéticos, porque lo que genera esto es que sean como construcciones muy planas y por lo general tú puedes pasar como por un lugar de edificios y casi todos los edificios se ven muy similares entre ellos, por lo que ya sea para lugares de oficinas, etcétera, como que principalmente lo que a uno diferencia es el nombre del edificio y no tan solo como, la arquitectura no es lo que destaca principalmente, por lo que la arquitectura moderna diría que no es como la mejor representación que hay para una ciudad. ¿Qué estilos arquitectónicos crees que representan mejor la ciudad? Actualmente Santiago podemos ver, tipo si vamos hacia Santiago Centro, se puede ver principalmente edificios como postmodernos y ahora se está implementando mucho como en los nuevos museos y los nuevos cosas nacionales, se puede ver mucho el moderno nada más. Y en la arquitectura antigua podemos encontrar ya sea el neoclásico y también algo de estilo barroco, por así decirlo, que son construcciones las cuales tienen algo más de detalle, pero sin embargo estas son solo como las que están reservadas o preservadas como por el gobierno. ¿Usted vive en casa o en departamento? En casa, siempre he vivido en casa. ¿Usted es dueño o arrienda de la casa? Dueño de la casa. Dueño de la casa. Sí. ¿Cómo es su experiencia siendo dueño de la casa? Yo vivo acá en Santiago, precisamente acá en la Florida, muy cerca de este colegio. Es un barrio muy tranquilo, pero hablando en sí de las casas, no son muy grandes, pero tampoco son muy pequeñas. La verdad que estoy contento, estoy tranquilo porque es una casa de 2 pisos, con 5 dormitorios, lo suficientemente como para una familia entre comillas normal. ¿Se ha dado cuenta de cómo se ven de diferentes los edificios nuevos y los edificios antiguos acá en Santiago? Sí, por supuesto. No tengo mucha experiencia de edificios antiguos acá en Santiago, pero por ejemplo yo traigo la experiencia de los edificios coloniales que hay en Lima, Perú, que son muchísimos. Pero los edificios antiguos tienen una tremenda tradición histórica, que es lo que más importa en realidad en sí para la arquitectura en una ciudad. Y en comparación con los edificios nuevos, claro, los edificios nuevos tienen otro tipo de construcción que son ya un poco más adaptados para el estilo de vivienda actual. Por ende, son mucho más pequeños y mucho más caros. Como que busca la rapidez. Como que busca la, exactamente. ¿Por qué cree que algunos edificios históricos se mantienen mientras otros se reemplazan por nuevos? Bueno, yo creo que los edificios históricos no es que los hayan reemplazado, sino que son reemplazados lógicamente porque ya van teniendo problemas de arquitectura. Todo lo que va con el tiempo va perdiendo calidad, por lo tanto yo creo que no es que lo quieran derrumbar, lo que muchas veces se ven obligados a derrumbarlo. Yo he visto acá en Santiago precisamente que han tenido que hacer ese tipo de derrumbes, entre comillas, obligados, por justamente ya no pueden seguir manteniendo. Y eso depende mucho de los gobiernos que se preocupen de conservar las zonas arquitectónicas, yo le llamo protegidas. No sé cómo se maneja eso. ¿Cree que la arquitectura moderna refleja la cultura e identidad de la ciudad, según su perspectiva? La arquitectura moderna, todo lo moderno, tú sabes que es sumamente necesario, ¿cierto?
pero siempre manteniendo sus límites, no derribando edificios antiguos que muchas veces son como las identidades de un pueblo, las identidades, no sé, te hablo de las iglesias, por ejemplo, que son edificios antiguos en Santiago Centro, no sé, la catedral, eso yo creo que se tienen que mantener, pero es necesario sí la nueva edificación justamente de edificios que sean acordes a la ciudad, que tampoco pueden ser tan elevados, porque si no, yo me he dado cuenta que muchos ya echan a perder la perspectiva de la vista que, por ejemplo, teníamos a la cordillera, y las compañías no se preocupan de eso, se preocupan solamente de construir y ganar mayor cantidad de dinero. Eso. Usted desde que llegó acá, piensa que ha cambiado mucho como Muchísimo. la forma de arquitectura acá, Muchísimo. quizás en la Florida, o también la forma en la que uno ve, por ejemplo, la cordillera que se ve interrumpida? Muchísimo. Yo de hecho, antes me venía caminando desde mi casa para acá, y yo durante todo el trayecto podía ver la cordillera, y si tú ves aquí al frente del colegio, se ha construido un edificio donde a la gran cantidad de casas que están para el otro lado ya no pueden ver la cordillera, y eso es horrible. O sea, desde el punto de vista de las personas que compraron sus casas ahí porque tenían una vista espectacular hacia la cordillera, la perdieron. Los alcaldes deben preocuparse de no construir edificios muy altos que perjudiquen el panorama de las personas que viven a su alrededor. El problema es la centralización. Todo está centrado acá en Santiago, y en provincias hace mucha falta. Yo he vivido, por ejemplo, un año en Arica. Yo no encontraba un otorrino, no encontraba mi esposa, por ejemplo, le tocaba encontrar un ginecólogo, habían solo particulares. Entonces, en Santiago está todo. Y es por eso que la gente generalmente se viene a vivir a Santiago. En los últimos años, así como desde pandemia en adelante, ¿has notado algún cambio en tu comuna, más edificios? Sí, ahora hay menos áreas verdes y hay calidad de edificio. Hay mucho edificio, pero mucho. Nuestra propuesta de solución sería una descentralización, que a pesar de que tomaría mucho tiempo, sería una solución muy factible, ya que ayudaría a que la gente de regiones no se tuviera que venir a Santiago por las oportunidades. Entonces nuestra propuesta sería que se hicieran universidades, colegios, centros médicos en todas las regiones del país para facilitar el acceso a estos mismos beneficios que son necesarios para la vida de una persona. Entonces esa sería como la única solución que encontramos nosotras, que a pesar de que sea a largo plazo, igual tendría buenos resultados según nuestro punto de vista. Todo el documental y la investigación que realizamos, podemos concluir que la arquitectura en Chile ha evolucionado considerablemente, influenciada principalmente en sus inicios de un estilo europeo. Actualmente ha cambiado a ser un estilo más moderno y con sostenibilidad. Con el aumento de la inmigración, el país se ha enriquecido con una mezcla de ideas y necesidades diversas que han influido en el diseño de sus espacios, causando una creciente diversidad. Aún así, hoy en día, la llegada de inmigrantes con necesidades habitacionales específicas y la rápida expansión demográfica han cambiado significativamente las ciudades. La urgencia de proveer viviendas habitacionales y los presupuestos limitados para construir estas mismas, el gobierno ha realizado la idea de edificios verticales, una solución que permite maximizar el espacio en un punto específico donde hay mucha densidad poblacional. Sin embargo, la rapidez con la que se construyen estas viviendas sociales y el presupuesto deja una vivienda social o una casa de muy mala calidad, ya que el gobierno prioriza la cantidad sobre la durabilidad y el confort. También podemos decir y tenemos que reconocer que el país hace un esfuerzo para cuidar ciertos lugares que son conocidos como patrimonio.